muchísimas gracias a todos por, por estar aquí, por haber hecho el hueco, como decimos en estas agendas que son tan complicadas hoy en día. Vamos a arrancar el lunes con un tema súper interesante y aprendiendo un montón de cosas sobre la generación de evidencia para acelerar la adopción tanto de dispositivos médicos como de software. Este es el tema de hoy. Es una cuestión clave, sabemos, para cualquier desarrollador de tecnología en el sector médico. Entonces vamos a hablar, como decíamos, del tipo de evidencia, ya sea clínica, económica o de experiencia de paciente, que resulta más útil según cada caso, pues eso, para demostrar el valor de ese dispositivo o de ese software que hemos desarrollado. Y lo vamos a hacer con un enfoque pues práctico que nos traen hoy Marta Comellas y Belén Citoler. Muchísimas gracias a las dos, son parte del equipo de nuestro socio Outcome 10, que es parte de Product Life Group. Así que voy a hacer una brevísima, bueno, primero los avisos de rigor de los webinars. La sesión se está grabando, después la compartiremos por nuestros canales y a todas las personas que se registraron, porque sabemos que a última hora pues no siempre es posible conectarse, así que todos la vais a tener, el link de acceso. Y lo otro que habíamos pensado, hemos estado hablando que pensamos que es mejor dejar las preguntas para el final, ¿vale? Vamos a reservar 15 minutos o así para que podamos abrir conversación cuando termine la exposición. Bueno, entonces, como decía, Marta, Belén, bienvenidas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por compartir vuestro conocimiento. Hago una presentación muy breve. Marta es farmacéutica, cuenta con más de 12 años de experiencia en consultoría científica, especializada en generación de evidencia, economía de la salud e investigación de resultados centrada en el paciente. Actualmente es directora de Health Economics and Outcomes Research en Outcomes 10, una compañía, como decíamos, de Product Life Group, donde lidera estrategias para demostrar el valor de productos sanitarios y facilitar su acceso al mercado. Belén Citoler, nuestra otra ponente, por su parte, es matemática especialista en bioestadística, modelización y farmacoeconomía. Actualmente trabaja también en esta división de Health Economics and Outcomes Research, en Outcomes 10, en proyectos centrados en la generación de evidencia y el análisis del valor de medicamentos y tecnologías sanitarias desde un punto de vista de Health Economics, economía de la salud, para apoyar la toma de decisiones y su incorporación al sistema. Menudos currículums. Muchísimas gracias, Marta, Belén. A vosotros. Vamos a empezar sin atrasarnos más, directamente con el tema. Belén, Marta, todo vuestro, el micro es vuestro. Perfecto, muchas gracias y muchas gracias por la introducción. Voy a compartir pantalla, así que cuando lo veáis, si podéis me decís que se ve bien y así podemos... Perfecto, Genial. perfecto. Pues bueno, el tema de hoy es cómo demostrar el valor. Entonces una de las cosas que ha dicho Carolina es que vamos a intentar hacerlo desde un punto de vista muy práctico. Para ser práctico, vamos a resolver ya esta pregunta y cómo demostramos el valor, pues sería a través de GEOR. ¿Por qué os respondemos ya tan rápido la pregunta? Es porque es como vamos a empezar. ¿Qué es Geor? Porque veremos que en cada compañía puede ser una cosa distinta, pero como lo vamos a demostrar que es, vamos a ser con casos súper prácticos. Nuestra idea es que sea un webinar útil con ejemplos concretos y lo hemos presentado con tres perspectivas. La perspectiva clínica, la perspectiva económica y una perspectiva más humanística o más centrada un poco en el paciente. Y como ha dicho Carolina, al final de todo, pues tenemos las preguntas. Un espacio. Entonces vamos a comenzar con qué es GEOR. Las siglas significan Health Economics and Outcome Research. GEOR, EOR, lo podéis escuchar de distintas maneras. Y tiene dos partes. La primera parte es como más fácil de responder, que es Health Economics, ¿no? Economía, que lo podríamos traducir como economía de la salud. Al final será pues toda metodología, todo estudio, todo proyecto que tenga un resultado, un outcome con un valor monetario, ya sean euros, dólares, depende de dónde estemos o la moneda de cada país. Ahora bien, ¿qué es outcome research? Como no me podéis contestar, ¿vale? Yo voy hablando, me gustaría escuchar qué es lo que vosotros pensáis. Lo podríamos traducir como investigación en resultados en salud, o se suele traducir como IRS. Y muchas veces con Marta nos ha surgido esto de qué es Outcome Research,
porque depende de la compañía, pues eso, ahí lo enfocan de una manera o en otros. Y Marta me decía un día, es como un cajón desastre, donde metemos muchos proyectos. Y decía, Marta, no, no es un cajón desastre, es un cajón de oportunidades. Aquí metemos todos los proyectos que tienen valor, que vamos a ver ejemplos concretos más adelante, y tanto Accountancy como Health Economics, cuando los juntas, tienes una caja de herramientas. Esta caja de herramientas es la caja con la que tú validas todos los potenciales de tu producto, donde todas tus conversaciones tienen una base que vas sacando, un martillo, destornillador, pues vas sacando un Discret, vas sacando un Delphi, vas sacando distintos tipos de metodologías. Entonces, para nosotras, porque digo, la definición pues, como tal no es tan útil, sino es qué significa, pues para nosotras sería toda esa caja de herramientas que nos ayudan a dar soporte o que nos ayudan en la historia de un producto, en toda la evidencia que se puede llegar a generar sobre un producto sanitario. Hablemos de medicamento, de producto sanitario, de software, de cualquier tecnología relacionada sobre todo con el ámbito de la salud. Esta es un poco nuestra definición. Vamos a ver un poco por qué su utilidad, que al final es un poco el por qué estamos aquí. Y para ello me gustaría que recordarais un juego de ordenador que que servía para, o que su misión era simular un poco la vida de unos avatares. Tú le podías cambiar el pelo, cambiar la forma del cuerpo, creabas su casa, tenían un estado de salud. No sé si recordáis los Sims. En los Sims había una opción que era hacer un poco de trampas, ¿vale? Pero había una opción que se llamaba Motherload o Motherload, ¿vale? Que tú la ponías y sumaba en tu cuenta bancaria, no recuerdo si eran 1.000 o 10.000 euros. ¿Vale? Y tú eso lo ponías varias veces, y vas incrementando. Y entonces ahí estabas en un contexto donde los recursos eran ilimitados. Tenías infinito dinero con el que podías hacerte una mansión enorme. Pero lamentablemente nuestro contexto no es así. Estamos en un contexto donde los recursos son totalmente limitados y no es posible elegir todos los dispositivos médicos, no es posible elegir todas las novedades, además con la cantidad de cosas que se está generando en estos últimos años, de ideas, de cosas súper innovadoras para un hospital o para contexto de sistema nacional de salud, no es posible elegir todo. Entonces, Georg nos ayuda un poco son herramientas que nos ayudan en la toma de decisiones, a decidir, no es que tome la decisión, pero sí que nos ayuda en la toma de decisiones. No siempre, pero muchas veces tiene un objetivo comparativo. Y aquí no nos vamos a centrar solamente en costes, que muchas veces nos vamos ahí, sino también en efectos de la salud. ¿Y por qué? Porque lo que queremos buscar es la máxima eficiencia posible. Y con ser eficiente no me refiero a reducir costes, ¿vale? Que eso es un mensaje muy potente, sino es con los recursos que yo tengo, cómo puedo obtener el máximo de beneficios posibles. Y ahora ya, pues, cerrando así un poco el círculo, pues ¿por qué yo busco una eficiencia? Pues porque mis recursos son limitados, ¿vale? Entonces, crear un poco pues nos ayuda en todo este círculo. Entonces, venimos de un contexto donde donde en los últimos años hemos pasado de tener un modelo donde el principal hito de todo es la aprobación regulatoria, al final ver que funciona y que es seguro, ¿no? Que es eficaz, al menos no peor de lo que hay, y que el producto o el medicamento es seguro, pero nos estamos moviendo a un entorno mucho más complejo, donde eso es solo el punto de partida. Eso lo necesitamos para el CE, lo necesitamos para la aprobación de la EMA, lo necesitamos, pero vamos a más allá. Ahora lo que buscamos es dónde aporta valor este medicamento, este producto sanitario, este software. ¿Vale? La eficacia y la seguridad es importante, sí, pero en la actualidad hay más preguntas además de esa. Y ahí es donde EOR pues, nos permite generar evidencia referente a a los resultados de salud en vida real, incluir la perspectiva del paciente, la eficiencia operativa, el impacto económico. Hay como muchas más preguntas más allá de este principal hito regulatorio.
Y aquí a mí me gustaría mencionar a la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía y Outcome Research, que es ISPOR, es muy conocida por todos los que estamos en este sector, y me gustaría mencionarla porque tienen una infografía muy, muy chula, que es esta que pongo aquí. No hace falta que la leáis ahora en detalle, la podéis ver cuando queráis, pero lo que me gusta de esta infografía es el enfoque. No es lo mismo cuando vas a hablar con el aspecto más regulatorio que cuando voy a hablar con el pagador, que con el clínico, que con el paciente. Es decir, en esta caja de herramientas que hablábamos al inicio, yo tengo un martillo que me va a servir para una cosa, tengo un destornillador que me va a servir para otra, y con distintos enfoques. ¿Vale? Por ejemplo, algunas de las cosas que mencionan, desde el punto de vista del regulador, me va a interesar, estos son ejemplos, no es que solo sea esto ni mucho menos, son ejemplos, pero me van a interesar datos en vida real, me van a interesar necesidades no cubiertas. Desde el punto de vista del pagador, lo que suele también tirar mucho son el tema de costes, de impacto presupuestario. Desde el punto de vista clínico, ¿qué puedo ver? Pues puedo ver preferencias, puedo ver calidad de vida también al paciente. No, mi speech, mi historia va a ser diferente dependiendo de con quién yo esté hablando. ¿Vale? Esto no sé si os encaja, si os suena, pero vamos a pasar ya con los casos prácticos. En estos casos prácticos, como hemos comentado, vamos a hablar de 3 perspectivas y la primera de ellas es la perspectiva clínica. Aquí voy a ceder la palabra a Marta. No sé si estás por ahí porque... Sí, Muy bien. Alicia, perfecto. Pues como comentaba Belén, hemos enfocado aquí este webinar de una manera práctica. Hemos intentado presentaros casos de éxito que hemos desarrollado en Outcomes para de esta forma que podéis ver de forma práctica y podéis poner ejemplos reales de cómo nos sirven los proyectos que enmarcamos dentro de este cajón desastre que decimos de Health Economic y Outcome Research os pueden servir para aportar valor, ¿no? O demostrar el valor de vuestro software, de vuestra aplicación, vuestro producto sanitario, etcétera. Aquí, en todo lo que se referencia a la generación de evidencia de la evidencia clínica, tenemos los clásicos de ensayo clínico de eficacia y seguridad. Aquí no vamos a entrar porque entendemos que en el punto ya habéis demostrado que vuestro producto sanitario o vuestro software es seguro y eficaz. Y vamos a ver un poco nuestra perspectiva, que aquí serían los estudios de vida real, ¿no? Mostrar esa efectividad, ¿no?, del producto en práctica clínica. En este caso os presentamos un proyecto que aquí lo que intentábamos es ver la eficacia, ¿no?, el uso de Taunet, que era un software que permitía controlar todo lo que era el tratamiento anticoagulante oral. Permitía al médico ajustar las dosis de anticoagulante y queríamos ver si era igual o mejor eficaz que el ajuste manual que tenía normalmente el médico. ¿Cómo lo hicimos esto? Hicimos un estudio observacional prospectivo, es decir, empezábamos y hacíamos un seguimiento de X tiempo, creo que eran 6 meses, y lo hacíamos en centros de atención primaria y también hospital. Y lo que medíamos era ver a los pacientes cómo estaban de bien ajustados, ¿no?, comparado el uso mediante el software Taunet o mediante el ajuste manual que hacía el médico. Para hacerlo, lo que miramos es el tiempo en rango terapéutico, que es una variable que se utiliza ampliamente para medir si el paciente está bien controlado o no. En este caso vimos que había una mayor proporción de pacientes que estaban mejor en tiempo en rango terapéutico en comparación con el manual. Aquí lo veis que estaba 69,4% en Taunet y 63,1% en manual. Además, también mirábamos otra variable para asegurar para ver esa eficacia, era el porcentaje de pacientes que tenían este rango de tiempo terapéutico mayor 75%. Y también veíamos que era claramente superior a aquellos pacientes que habían ajustado la dosis mediante el software en comparación con el manual. Por lo tanto, ¿qué conclusión o qué mensaje nos permitía hacer este estudio, ¿no? Pues nos permitía ver que Taunet era una herramienta fiable y eficaz para la gestión de todo lo que era el tratamiento anticoagulante oral y nos permitía optimizar la dosis de estos
de estos tratamientos. Por lo tanto, veis que es un ejemplo claro de ver esa eficacia que tiene o eficiencia que tiene este software en práctica clínica. Y ahora, bueno, pasaremos a ver la siguiente pata, que ahora vuelvo a dar pie a Belén para que explique la evidencia económica. La parte económica, realmente siempre está ahí, porque es un tema que siempre está ahí. Aquí presentamos algunas metodologías, pero estas no son todas las que se pueden realizar, ni mucho menos. Son simplemente como ejemplos para que os sirvan de qué se puede llegar a hacer. Vamos con la primera de ellas, el impacto presupuestario o análisis de coste. Más que presentaros ahora, por ejemplo, un análisis de impacto presupuestario, hayamos pensado en hacer un ejemplo concreto para que veáis cómo se puede o qué podemos obtener de un análisis de coste y por qué hacerlo también es importante. Y para eso vamos a hacer con un ejemplo, este ejemplo es ficticio, que sería, imaginar que tenemos un producto que tiene igual eficacia, pero tiene mejor perfil de seguridad. Nosotros podemos hablar en nuestra historia, en nuestras presentaciones, sobre que tiene mejor perfil de seguridad, que evitamos infecciones, evitamos brotes, evitamos reingresos, pero más allá de los resultados de porcentajes, de cuánta tasa reducimos, podemos ir con un mensaje más allá económico. Y entonces, esto es un ejemplo, ¿vale? Totalmente ficticio. Con el análisis de costes podemos imaginar que decimos, tenemos un escenario en el que nuestro producto está y entonces el coste de este paciente son 2.000 euros. Y en cambio, el paciente tratado con la terapia estándar o como se suele hacer hasta sin el producto nuevo que queremos introducir es de 1.000. Entonces, claro, el pagador, por ejemplo, que podéis tener estas conversaciones con perfiles más pagadoras o decisoras, puede decir, bueno, pues que 1.000 frente a 2.000, pues yo me quedo con la de 1.000, ¿no? Porque de eficacia hemos dicho que más o menos es igual. Y entonces ahí tiene un valor muy importante el hecho de decir, no, pero es que el perfil de seguridad es mucho mejor. Y entonces, si ponemos costes a reingresos, a hospitalizaciones, a UCIs, a tener que volver a la consulta varias veces por estos problemas de seguridad, podemos ver cómo la balanza cambia y podemos pasar de un mensaje que teníamos al inicio de inversión o de gasto, podemos pasar a un mensaje de ahorros. Esto es un ejemplo ficticio, con muchas cosas, pero lo que quiero que veáis es que a los mensajes clínicos muchas veces, o casi siempre, me atrevería a decir, podemos transformarlos en mensajes económicos. Y hay veces que nos cambiará nuestra balanza. Hay veces que, no sé, pero hay veces que cambiará nuestra balanza o que nos ayudará un poco a defender esos resultados clínicos. Vamos con otro ejemplo, el coste efectividad. El coste efectividad es muy frecuente en medicamentos, es verdad que pues, no es tan frecuente en producto sanitario, pero no por ello deja de ser menos importante, ni mucho menos. Además, como que hay países que vamos a un enfoque donde cada vez el coste efectividad o el coste utilidad tiene mayor peso en las decisiones. Y voy a poner un ejemplo. Este ejemplo es de un screening de hipotiroidismo en España. Y el objetivo era ver si la relación entre mi inversión que yo tenía que poner para hacer un cribado universal y lo que va a conllevar, que van a ser pues, más pacientes con diagnóstico, que va a tener un coste, pero lo que yo voy a obtener de beneficio, pues cómo está un poco esa balanza. Y el coste-efectividad es un tipo de análisis que me permite tener este mensaje. Para ello desarrollamos un modelo de Markov desde cero, donde dibujamos toda la historia del paciente o de la población, pues tanto los que tienen la patología como los que no, en este caso pues porque era de un screening. Y modelizamos dos brazos, uno sin el cribado universal con la tasa de diagnóstico, por así decirlo, que hay actualmente, y otro brazo con cómo sería con un cribado. Y al final lo que vimos lo que modelamos fue que sí, que iba a haber más casos, que iba a haber que haber una inversión, pero que toda esta inversión también iba a haber unos beneficios. En cuanto a, pues se detecta en fases más tempranas, hay menos porcentaje de pacientes que progresan, menos progresiones, menos los pacientes en avanzados. Y entonces también ahí equilibramos un poco la balanza. Y lo que obtuvimos es un ratio coste-utilidad, que no sé si estáis frecuentados con este resultado, pero obtuvimos que era coste efectivo, que el umbral, este ratio que calculamos, ¿vale? Estaba por debajo de lo que el
el Sistema Nacional de Salud está dispuesto a pagar. Es decir, es una política, por así decirlo, sanitaria eficiente. Y este también pues, es un tipo de proyecto que se puede hacer para poner un poco esa balanza de beneficios y costes de un producto sanitario. Vamos más allá, vamos con un modelo de carga. Aquí lo que intentamos ver en este tipo de proyectos es dar y poner un poco el contexto de cuánto suponen estos pacientes o cuánto supone este producto para el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de enfermedades raras y decir, vale, podemos pensar que hay enfermedades raras con o procedimientos, ¿vale? Que influyen a pacientes con patologías que son muy pocos pacientes, que tenemos muy pocos pacientes en España, ¿vale? Sí, pero si estos pacientes tienen una carga asistencial muy alta, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué supone? Y entonces aquí podemos llevar estos temas, también introducirlos en la política sanitaria o simplemente poner un poco en contexto la necesidad de un producto que está en un contexto de una patología que realmente supone muchos recursos para el Sistema Nacional de Salud. Y este es el objetivo muchas veces de ver la carga de la enfermedad, de ver realmente estos pacientes por qué debemos, esta está un poco, quizás no lo saqué de contexto, pero de que hay que invertir en esta patología porque tiene un uso de recursos muy altos para el Sistema Nacional de Salud. Y entonces ahí quizás nuestro producto puede cubrir una necesidad que no se está viendo, porque a lo mejor una patología está infraestimada por mil historias, ¿vale? Pero nos sirve para contextualizar el proyecto, la patología. En este caso también diseñamos un Markov. Se pueden hacer con encuestas a pacientes, se pueden hacer con otras metodologías, ¿vale? Pero aquí lo que se vio también es que, aunque en este caso era una enfermedad rara, generaba una carga económica muy grande. Había UCI, había quirófano, había mucho ingreso. Entonces, tenían estos pacientes una carga asistencial alta. Más allá también de la calidad de vida y de la funcionalidad que suponía esa patología en concreto. Y se puede ver también un poco como la diferencia pues, en distintos estados, en distintas fases de la enfermedad. Y esta evidencia es necesaria para poner en valor la introducción de nuevas o no, pero de la inversión de productos sanitarios, de tecnologías en ciertas patologías que a lo mejor no son tan frecuentes o no se tiene tanta conciencia de lo que realmente supone en términos de impacto económico y clínico para la sociedad. Como decía, también podemos verlo de otra manera. En este caso sería como una carga del producto. Y es como un análisis de costes hicimos aquí a través de un estudio observacional en varios centros y residencias. En este caso era para las heridas, tanto de presión, de úlceras venosas. Y lo que aquí queríamos ver un poco, pues era también de veréis, este es curioso porque es como, yo quiero ver las mejoras clínicas, por supuesto, de cicatrización, de dolor, más allá también súper importante del riesgo de infección, pero aquí pusimos también en valor la carga asistencial. Una de las cosas que tenía este producto es que requería de menos necesidad de cambio. Entonces necesitaba menos carga asistencial a la hora de enfermerías, de visitas a enfermería, de cambiar las gasas. Y pusimos valor económico a esa menor carga asistencial. Es decir, un mensaje muy potente que tienes de menor carga asistencial, ¿cómo lo traducimos en costes? Por eso es también lo que pudimos ver, pues eso, una reducción de costes de hasta el 80%, no solo con el coste del producto, sino también el coste, pues, la enfermería debido a que había menos carga de cambiar el apósito. Además, aquí también es importante, que lo hablaremos luego con Marta, que incluimos también variables significativas para el paciente, pues satisfacción, picor, dolor, cicatrización. O sea, estas variables también son importantes más allá de las típicas clínicas que se suelen utilizar, porque te dan como un valor también adicional. Es como que estás poniendo en valor estas variables que no son solo las
que no te importan solo las clínicas, que sí que tienen que estar, por lo que hemos dicho, ¿no? De eficacia, seguridad, tal, sino que le estás dando un valor adicional al poner también al paciente y sus preferencias, su satisfacción, su pensamiento, ¿no? Ahí en el centro del estudio. Y que aquí una de las cosas que se vio, pues eso, que la mejora de la eficiencia, sobre todo que te da una visión de que te importa, de que a la compañía, ¿no? Se centra en el paciente. Y por último, también otro tipo, ya digo que se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Pero otro tipo de análisis que se puede hacer es el Social Return on Investment, que es el SROI. Lo hacemos tanto desde una perspectiva social como perspectiva del Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Y aquí este es bastante también importante porque tiene un poco la misma filosofía de que yo transformo variables clínicas, las monetizo y les pongo un valor económico a esas variables clínicas. ¿Cómo hacerlo? Pues es bastante complejo, ¿eh? Y por eso también estamos aquí un poco todos, pero hay muchas maneras de darle ese valor. Pero para eso también es importante saber qué beneficios, qué impacto. Aquí diseñamos una serie de acciones que eran necesarias en esta patología, ¿vale? Viendo su factibilidad y el impacto, y vemos también cómo se traducían en mejoras. También en inversión, ¿eh? Porque analizamos tanto la inversión como el beneficio y lo ponemos un poco en relación. El outcome que se obtiene de los SROIs es un parámetro que mide cuánto de retorno yo obtengo por cada euro que invierto, ¿vale? En este caso nos salió pues que por cada euro invertido obteníamos 8 de retorno, pero luego también lo que está aquí muy bien es que te permite diferenciar qué acciones pueden ser, también en base a cómo tú lo diseñas, pero pueden ser, obtienes más retorno o menos por cada euro invertido. Te permite priorizar. No generamos solo el valor de la solidaridad, sino que vemos también el impacto de cada una de ellas. También se puede hacer esto, por ejemplo, con la introducción de un producto. Vemos la introducción de un producto, cómo se traducen en beneficios y monetizamos también los beneficios para sacar un poco este mensaje. Y por último, nos quedará aquí esta última fase de la parte humanística, que devuelvo un poco el turno a Marta. Sí, bueno, hemos visto las dos patas, ¿no? Principales, que era, ¿no? Si el producto sanitario o el software tiene valor, ¿no? Es eficaz y es su valor clínico y si es seguro. La parte económica que nos ha presentado Belén, pero falta una pata muy importante, ¿no? Que es la parte humanística, es decir, la parte centrada en el paciente. Cada vez vemos que es más relevante, o sea, el valor que da el paciente a un determinado producto, ya sea un software, una aplicación, un producto sanitario y un fármaco. Y cada vez los organismos regulatorios dan más importancia a la parte del paciente. Aquí nos hemos puesto unos ejemplos de la parte de cómo podemos generar esta evidencia. Por ejemplo, tenemos todo lo que son los patient reported outcomes, que son las variables reportadas por el propio paciente. Tanto variables, por ejemplo, relacionadas con síntomas, por ejemplo, pueden ser dolor, puede ser todo lo que es aquellos síntomas que solo puede reportar el propio paciente, como puede ser picor. También aquí está relacionada toda la parte de la experiencia del paciente, es decir, cómo vive el paciente su proceso asistencial, ¿no? Todo lo que es la ruta, ¿no? del paciente dentro de su patología. Después tenemos toda la parte de patient journey, que es decir, ¿no? Todo este trayecto que tiene el paciente en toda la patología y cómo es la intervención, el software o un fármaco o el producto sanitario puede modificar o tiene impacto en este proceso y puede mejorar la experiencia del paciente. Y después también os hemos puesto unos ejemplos que están muy relacionados en todo lo que es el software de aplicaciones, ¿no? Que es aquella la usabilidad o como la validación de esto, si realmente en práctica clínica es cómodo para el paciente utilizarlo, si le es útil, ¿no? Pues cómo podemos ¿no? dar valor en esta parte. Pues empezamos con la parte de la experiencia del paciente, sus preferencias. Aquí os ponemos un ejemplo un poco distinto
porque normalmente cuando hablamos de preferencias siempre pensamos en proyectos que ponen en valor una característica determinada de un producto. Hemos hecho muchos tipos de estudios de preferencias en Outcomes y casi siempre están, ¿no?, centrados en poner en valor un fármaco o un producto sanitario. En este caso os ponemos un ejemplo distinto. Aquí es cómo priorizamos una determinada intervención. Os explico un poco el contexto de este proyecto. Justo acabamos de pasar el COVID y durante el COVID, como sabéis, muchos procedimientos sanitarios se pararon. Fue el caso de todo lo que sean las técnicas de reproducción asistida. Se pararon bruscamente, o sea, pacientes que estaban en mitad de un proceso, se paró. Claro, esto generó un impacto muy importante a estos pacientes, pero también, claro, esta decisión se tomó sin tener en cuenta ningún tipo de la perspectiva del paciente. Este estudio lo que quería poner en valor es la importante que era para los pacientes y el impacto que tenía con ellos el hecho de que se hubiese parado todo lo que son las técnicas de producción asistida. Y lo que hicimos es ver la perspectiva de profesionales sanitarios y la perspectiva del paciente en relación a la importancia que tienen distintas intervenciones sanitarias. Por ejemplo, todo lo que es la cirugía de cataratas, la prótesis de rodilla, las técnicas de reproducción asistida y las varices. Y en cada uno de estos casos pusimos un ejemplo de paciente, un paciente que era muy grave, un paciente intermedio y un paciente leve. Y hacíamos mediante un Best and Worst Scaling, donde el participante tenía que elegir para él cuál era el paciente prioritario y cuál menos, veíamos la importancia que daban cada uno de los participantes a estas técnicas y vimos una gran discrepancia. Por un lado teníamos los pacientes que realmente daban mucho valor a todo lo que eran las técnicas de reproducción asistida y por el contrario los profesionales dan prioridad a otros procedimientos como eran en este caso las cataratas. Por además, mediante un cuestionario que mandamos también a los pacientes, vimos que el hecho de que separasen todas las técnicas de reproducción asistida tenía un impacto muy importante en todo lo que eran las capacidades de concebir, el bienestar psicológico del paciente y también todo lo que eran relaciones personales laborales. Por lo tanto, el mensaje que teníamos de este estudio era que era muy importante a la hora de la toma de decisiones de políticas sanitarias involucrar al paciente y también vimos, ¿no?, de la importancia o sea, la prioridad que daban los pacientes a estas técnicas y también el impacto que tenía pues ¿no?, la despriorización de estas técnicas tanto clínico como emocional para el paciente. Por lo tanto, es una forma de poner en valor, ¿no?, estas técnicas de una manera, ¿no?, mucho más centrada en el paciente. Después, otro tipo de proyectos que tenemos es lo que os comentaba anteriormente del Patient Journey, ¿no? Ver cómo una determinada tecnología pues, impacta en el proceso existencial o la experiencia del paciente. Aquí os ponemos un ejemplo de una aplicación que se desarrolló en el Hospital de La Paz y a través de Gelet, que era prepara tu próxima consulta para pacientes con VIH. Esta aplicación, el objetivo de este estudio era la percepción y lo útil que era esta aplicación para preparar al paciente en las visitas y cómo, ¿no?, impactaban este Patient Journal que hemos dicho anteriormente. ¿Cómo lo hicimos esto? También hicimos un estudio observacional donde participaron 393 pacientes con VIH y que recibían también tratamiento antirretroviral. Miramos lo útil, ¿no?, que era la usabilidad de esta aplicación mediante un cuestionario ya que está validado y después veíamos también cómo los Patient Reported Outcomes que recogíamos en esta aplicación, cómo tenían su correlación con otros genéricos para ver realmente si nos servían, ¿no?, para ver, ¿no?, cómo estaba el paciente. Pues los resultados del estudio, ¿no?, aquí mismo estamos en la tabla, sí que veíamos que los cuestionarios que utilizábamos capturaban realmente la calidad de vida y todos los síntomas del paciente y su bienestar emocional y también veíamos que el cuestionario que se utilizaba para ver su usabilidad pues realmente tenía valoraciones muy,
muy buenas y que realmente el paciente le era útil y estaba satisfecho con la utilización de esta aplicación. Por lo tanto, ¿qué demostrábamos? Que esta aplicación, además de permitir recoger todo lo que es la perspectiva del paciente de manera eficiente antes de consulta, nos permitía mejorar todo lo que es la consulta clínica y optimizar todo el tiempo, ¿no?, que el paciente estaba en la consulta, ya que le permitía reflexionar de cómo estaba antes de estar en la consulta y, por lo tanto, agilizar, ¿no?, todo lo que era la consulta. ¿Cuál es el valor que nos da esto, no? Pues cómo modifica una aplicación todo lo que es el patient journey del paciente. Y bueno, por último, vamos a ver otro ejemplo, ¿no?, que es más o menos similar al que vemos, pero en este caso la aplicación no nos permitía preparar la consulta, sino que era una aplicación que se desarrolló a través del Hospital Universitario Politécnico de la Fe de Valencia, y era una herramienta también que nos permitía recoger a los Patient Reported Outcomes en el paciente con hemofilia y así mejorar el seguimiento del paciente. O sea, el paciente tenía esta aplicación y él iba recogiendo diariamente unos parámetros. Y de esta forma, pues, el médico podía tener un seguimiento mucho más estrecho del paciente sin la necesidad de que el paciente fuese a la consulta. Para validar esta herramienta, lo que hicimos es también un estudio observacional donde validamos con el mismo cuestionario que hemos comentado anteriormente la usabilidad. Pero para desarrollar la herramienta, lo que hicimos en primer lugar es definir cuáles eran aquellos Patient Reported Outcomes que teníamos que incluir en la herramienta. Aquí hago un paréntesis porque es importante que estos proyectos de Outcome Research, aparte de ¿no?, dar valor al producto, también nos permite construir ese producto. Por lo tanto, por ejemplo, aquí en este caso nos permitía definir cuáles eran aquellos PROs que eran más relevantes por el paciente. Por lo tanto, decidir cuáles serían aquellas variables que teníamos que recoger, dando valor y centrándonos cada vez más en lo que es la perspectiva del paciente. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues también obtuvimos, ¿no?, que todas las puntuaciones que obteníamos con este cuestionario eran elevadas y todos tenían tanto usabilidad como utilidad y satisfacción, tanto de pacientes como profesionales, eran muy elevadas. Por lo tanto, la conclusión final que teníamos de este estudio, ¿no?, es que esta herramienta realmente sí que nos permite recoger estos PROs de forma ágil durante todo lo que es el seguimiento del paciente, y también que tanto su usabilidad como aceptación son elevadas tanto desde la perspectiva del paciente como del profesional sanitario. Por lo tanto, fijaros que todas estas herramientas, los que nos permiten, o sea, todos estos tipos de estudios o herramientas, como dice Belén, de EOR, nos permiten dar valor y demostrar el valor que tienen las distintas aplicaciones o los software en función de las necesidades que vosotros cubrís. Os hemos puesto distintos ejemplos, ¿no?, pero hay muchos más. O sea, pensad que hay muchas metodologías que no hemos explicado porque nos hemos querido centrar mucho en casos de éxito que hemos desarrollado con software, pero hay mucho tipo. En función de la necesidad que tengáis, podemos emplear una metodología u otra, pero cada vez es más relevante, sobre todo aparte de generar evidencia clínica, generar evidencia económica, pensar que la evidencia humanística cada vez es más importante a la hora de la toma de decisiones. En la parte regulatoria ¿no?, a lo mejor no tiene tanta importancia, pero a la hora de acceso sí que es verdad que cada vez tiene más papel toda la perspectiva del paciente. Y bueno, y ahora con eso sí que abriríamos el turno de dudas y preguntas. No sé si tenéis alguna duda. No sé, Carolina, ¿cómo crees? Sí, voy a revisar. em, Voy a revisar. Vamos a darle un par de minutos Sí. a todos los que están. Ah, mira, aquí tenemos una pregunta. Tenemos un asistente anónimo, bueno, que nos pregunta en qué momento del desarrollo debería empezar a construirse la historia de valor.
Buena pregunta. Sí, desde el ¿Cómo? momento... A ver, lo ideal sería desde el momento que tenéis que lo empezáis a diseñar, porque si ya empezáis desde el principio, ¿no? La historia de valor la construís con mucho más seguridad, sabiendo qué necesidad da, ¿no? Cubre ¿no? el software o el producto, pues ya podéis empezar a generar la storytelling, ¿no? Pues sí que es verdad que la realidad es que muchas veces es al final, ¿no? Cuando ya estáis, ¿no? O ya la habéis comercializado o estáis a punto de comercializar y es donde donde veis esa necesidad. Pero lo ideal sería que en etapas ya iniciales de desarrollo empecéis a pensar, ¿no? A, a qué dar respuesta, ¿no? ¿No? Y cómo podemos generar este mensaje de valor. No sé si Belén quieres añadir algo más. Sí, o sea, como has dicho, idealmente es el inicio, pero es verdad que a veces las ideas van surgiendo en todas las fases del producto. Entonces es verdad que hay algunas metodologías que son más útiles o que se pueden aplicar durante todas las fases, pues comercialización, pues aprobación, en cualquier fase. Nosotros solemos tener en cuenta también a la hora también de proponeros ideas, el tiempo que nos cuesta hacerlo o el tiempo para ver también que vosotros digáis, vale, de aquí a 3 años esto me va a ser útil o no, o al revés, ¿no? O es que esto lo necesitamos ya, pues vale, pues vamos a buscar otra manera para conseguirlo, porque inicialmente, idealmente, siempre es al inicio o durante el diseño del Mm. proceso. Y de Pensad que forma, muchas veces en el desarrollo es importante, lo que os decía, tener cuenta ¿no? a qué necesidad no cubierta da respuesta nuestro producto y generar concienciación o sensibilización de esa necesidad, ¿no? Muchas veces no hay concienciación de que hay una determinada necesidad y por lo tanto no se ve la relevancia que tiene un determinado producto en responder a esta necesidad, ¿no? Por lo tanto, si desde el principio ya tenemos claro qué necesidad cubre, nos permite, ¿no? Pues generar esa concienciación o sensibilización de la necesidad no cubierta, ¿no? Es un punto importante, yo creo. de forma práctica, cómo se empieza el proceso? Es decir, yo estoy desarrollando un producto, un software sanitario, y digo, bueno, llega el momento o quiero tener muy presente desde el primer momento esta generación de valor y de evidencia, pero ¿por dónde empiezo? Yo creo que es, Llamamos outcomes. sí. Yo Mm, creo que por lo que ha dicho Marta de qué necesidad no cubierta cubro, a qué responde mi pregunta, mi producto, a qué pregunta, y a partir de ahí también generar todo en base a eso. mm. Claro, pensar que, por ejemplo, puede ser no sé, un software o un dispositivo que me permite mejorar el diagnóstico de una patología. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Pues generar primero evidencia de que realmente hay una deficiencia en el diagnóstico, unas limitaciones. O un software, eso, que me permite agilizar todo lo que es el patient journey del paciente. O como decía Belén, nos permite ser mucho más eficientes en términos de reducción de cambio del apósito. Eso en el fondo se traduce en un menor recursos sanitarios y por lo tanto se traduce en un ahorro en costes, ¿no? Pues primero tener claro qué necesidad no cubierta cubrimos y después cómo nos diferenciamos también de lo que hay en la actualidad, la standard of care, y después buscar, ¿no? Los mensajes de valor. Sí. Hay veces que con Marta decimos que hay que hacer como un escáner crítico de todo lo que hay, de todas las opciones que hay o que están por venir también, que hay veces que van viniendo y como el tiempo va pasando para todos, pues acaban viniendo, pues un escáner súper crítico de todo lo que hay y de nosotros mismos, porque eso también me va a saber para nuestra caja de herramientas si me sirve el martillo o no. Si yo no tengo que utilizarlo, por mucho que lo haga y no me va a servir, mejor que me compre un destornillador. Sí. Eso Entonces, eso es clave, lo que dice Belén, ¿eh? O sea, se tiene que saber muy bien qué herramienta me sirve a mí, porque no hay una herramienta que es útil para todos. Y después, claro, un coste-efectividad, por ejemplo, o un impacto, puedes incluir, ¿no? unos aspectos otros, o cualquier estudio, pues variables unas a otras que den valor a tu producto, que a lo mejor a otro producto no dan valor. Por tanto, es muy importante conocer lo que aporte a valor tu producto
y cómo está frente al resto. Que muchas veces es que no hay nada. Eso también es muy valioso, ¿no? Porque ahí sí que es mucho más sencillo. Pero a veces tienes otro fármaco o otro producto que es similar y es importante ver en qué se diferencia. De hecho, este análisis, este escáner crítico, que le llamamos, a mí que me gusta esa palabra, eh, es diferente para cada producto, pero no solo para cada producto, que obviamente, sino para cada momento. Tu escenario puede ser, pues como dice Marta ahora, imagínate que no hay alternativas y de aquí a 5 años tú vuelves a hacer el escáner y que tengas tres que te han venido por otros lados o que el panorama actual, hay patologías que el panorama en los últimos 5 años ha cambiado una barbaridad. Entonces, este escáner crítico de en qué nos diferenciamos y dónde pongo yo el valor tiene que ser recurrente. Tienes que hacer el análisis de manera recurrente porque la historia cambia cada 2 por 3. Mm. Sí, de hecho, con la incorporación de un nuevo fármaco o producto sanitario en el mercado, no solo hace que él necesite generar mensajes de valor, sino que la propia competencia tiene que generar mensajes de valor para dar valor a su producto versus a la nueva intervención, ¿no? O sea, que es lo que dice Belén, es fundamental este análisis ir haciéndolo cada vez que, ¿no? que se cambia. Ya no por la introducción de un nuevo producto, sino también porque muchas veces cambia, ¿no? el manejo de una determinada patología a lo largo del tiempo por mejoras técnicas diagnósticas o por otros aspectos que no son a lo mejor directos nuestros, no es competencia directa nuestra, pero sí que puede cambiar el enfoque, ¿no? Perfecto, no se puede bajar la guardia, está claro. Hay Mm. que estar todo el tiempo con el radar bien despierto. Tenemos un par de preguntillas más, ¿vale? Voy a leer una que nos ha dejado Jorge, nuestro director. Gracias, Jorge, por la participación. Dice, ¿cómo veis las perspectivas del modelo de pago por valor resultados en España? Por ejemplo, en los últimos 3 años, en los próximos 3 años, perdón. Más allá de los productos oncológicos, ¿veis a las organizaciones sanitarias motivadas o preparadas? Y luego pregunta si tenéis para darnos algún ejemplo, quién serían pioneros o referentes. En cuanto al pago de resultados, es que hicimos un análisis hace poco, que además lo publicamos en eSport que mencionaba antes, donde están creciendo cada vez más, sobre todo más en medicamentos, diría, todo el tema de condiciones especiales de precio. Aquí se incluye pago por resultados, techos, todo esto es información pública que hay, no a qué cantidades ni cómo, y es verdad que es una tendencia que está súper creciente. Al final es verdad que es más frecuente en enfermedades raras o en patologías donde no hay los resultados no son tan robustos, pues, o por la N o por lo que sea, que hay mayor incidencia, o sea, incidencia no, más incertidumbre de los resultados o de los beneficios de ciertos fármacos. Entonces, no me iría solo a oncológicos, sino que es que se está expandiendo, la verdad, a más áreas terapéuticas y me enfocaría más quizás a enfermedades raras por esa incertidumbre, sobre todo en los resultados cuando los ensayos clínicos o los estudios que puedes hacer suponen unas Ns más pequeñitas y la incertidumbre, por lo tanto, es mayor. Y ahí Mm. vamos, se ve que está creciendo. Es verdad que, por otro lado, también supone una gestión adicional porque tienes que medir los resultados. Entonces, quizás se estabilice en los próximos años, quizás no sea tan exponencial, ¿no? Pero bueno, veremos. Sin duda, creciente, creciente sí. Mm. Y aquí es importante también tener claro qué vamos a medir, porque muchas veces nos pasa, ¿no? que se mide justamente lo que nosotros no somos tan buenos. Ahí es donde tienen muy importancia también proyectos de outcome research, como pueden ser los Delphis con consensos con expertos, donde tú tienes que definir las variables que realmente son importantes para la patología. Y ahí es donde todas las variables reportadas por el paciente pueden tener un papel clave. Porque no es solo importante la variable clínica, sino aquella, la perspectiva del paciente cada vez adquiere más relevancia. O sea que aparte de y bueno, y donde toda la reward evidence tiene mucha relevancia, ¿no? Todos estos contratos por pago por resultados, pues sí que es verdad que cada vez queda más papel y donde hace que otros proyectos de outcomes pues requieren más, ¿no? O sea, que se desarrollen más para generar esa evidencia, ¿no? Que decimos. Perfecto, perfecto. A ver, vamos a pasar a otra pregunta. Alberto Lázaro nos pregunta,
¿qué experiencias podéis compartir del impacto de esta evidencia en la aceleración de la comercialización de este tipo de productos? No sé que de los estudios hayan sido exitosos, ¿qué impacto ha tenido en la comercialización? ¿Tenéis algún Claro, ejemplo a mano? pensad que todos estos proyectos, aparte de generar el mensaje que tenemos académico, como siempre, que es la publicación y todo eso, estos mensajes se utilizan desde el punto de vista de marketing para generar mensajes de valor. O sea, todos estos son, son mensajes de valor porque tú no puedes generar ningún eslogan de marketing sin tener una evidencia científica. Por lo tanto, te permite generar todos los mensajes de valor. Y además, pensar que todos estos estudios, como involucras tanto asociaciones de pacientes como clínicos, como pagadores, porque muchas veces también involucras farmacia hospitalaria, puedes involucrar a decisiones sanitarios, también te generan ese engagement con ellos que también favorece, ¿no?, todo lo que es la comercialización o el acceso, ¿no?, ¿no?, a las terapias o a los productos, ¿no? Ujú. Además, también como que tener esos mensajes de valor soportados por evidencias, como que te da una visión de compañía súper estratégica y súper con que tienes buena base. Y además, no solo eso también, y además de lo que decías de que los equipos comerciales pues utilizan estos materiales, a la hora también hay algunos proyectos que sí que son, sobre todo más en medicamentos, pero sí que son necesarios a la hora del acceso, como puede ser impacto presupuestario, como puede ser que eso prácticamente es que lo tienes que tener, ¿no? Te van a preguntar cuánto cuestas y por qué y cuánto me va a suponer. Es verdad que en medicamentos sí que está un poco más regulado, por así decirlo, incluso algún coste-efectividad pues no es obligatorio, pero también tiene ahí como un papel muy fundamental, pero tienen como distintos objetivos y usos a la hora de acceder, desde lo que ha comentado Marta, del engagement, de estar visible, de que también eh, darte visibilidad, ¿sabes? Mm. De que estás trabajando en esto. Sí, pensar que muchos proyectos de esto también es visibilidad como empresa, no como producto solo. El hecho de que tu empresa haga proyectos centrados en el paciente también da una imagen de empresa muy relevante de que, o proyectos innovadores, pues con la innovación, con el patient centricity, pues todos es imagen de empresa además de producto, ¿no? Es un poco te ayuda, o sea, la realización de un proyecto no es solo la publicación científica que generas, ese es un objetivo o un deliverable, no un entregable, pero es que todo lo que está alrededor de ello da mucho más valor que ¿no?, la publicación en sí. Además, también, simplemente por añadir, muchas de las cosas que hemos hablado hoy de preferencias, de real world evidence, de eh, todo este tipo de estudios, tienen ya cabida a nivel europeo en regulación y todo esto. O sea, están las JCAs, no sé si ya esto conocido o no, pero ahí también entra producto sanitario. Es verdad que esto sí que ha empezado con oncológicos, pero bueno, hay un proceso, ¿no? Y entra también producto sanitario y ahí es donde se está empezando ya a nivel formal a hablar de prompts, hablar de estudios de vida real, hablar de preferencias, de comparaciones indirectas, más allá que hasta ahora pues había como esa flexibilidad de que cada uno, oye, pues mostraba un poco lo que quería o lo que podía, ¿no? Sino que ahora ya tiene su zona en la que hay que mostrarse ya a nivel europeo. Yo creo que con esta última parte hemos dado respuesta a una pregunta que nos quedaba pendiente, Anda, mira. sí, porque hemos hablado de mensajes que son fundamentales que luego se pueden utilizar en marketing, por supuesto todo el conocimiento que se tenga de que al final es el usuario final, sobre todo en el caso de ciertos productos. Hemos hablado durante la charla de definir el propio producto con estos estudios y ahora también de la imagen de la empresa, pero por si queréis añadir algo más. Además de evidencia, ¿qué más me aporta realizar estudios centrados en el paciente? Preguntaban. Pues lo que os decía, un poco también posicionaros como empresa, porque pensad que avanzamos en una medicina centrada en el paciente, cada vez más, y lo que aporta valor es lo que es importante para el paciente. El paciente no le sirve de nada que mejores una variable clínica que para él no sea relevante. O sea, porque quien vive o sea, quien vive la enfermedad es el paciente. Por lo tanto,
es posicionarte ya no solo como, o sea, de empresa, ¿no? Que le importa, ¿no? El paciente, que cada vez es más relevante. Yo creo que el paciente cada vez va a tener un papel clave en todo lo que es acceso. Hombre, lo hemos visto en ejemplos, ¿no? Hace, bueno, todo lo que las terapias para la hepatitis, o sea, o ejemplos de enfermedades raras que tienen la medicación gracias ¿no? la presión que ha hecho las asociaciones de pacientes, ¿no? Pues cada vez es más importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, ya no solo recoger sus precios, sino, ¿no? el valor que aporta para él, ¿no? el producto. De hecho, aquí también es importante como que hay proyectos en los que nos centramos en la toma de decisiones compartidas, donde la elección de cierta toma de decisiones no la toma solo el clínico, que es también desde donde veníamos, sino que en ciertas situaciones, ¿vale? Todo esto hay que personalizar mucho, ¿vale? Es hablar un poco de manera general, pero hay ciertas situaciones donde el paciente toma un papel más importante del que tenía hasta ahora, que era prácticamente casi nulo. ¿Vale? Entonces aquí también hacemos herramientas para toma de decisiones con información de todo lo que hay, de pros, cons, de todo, y esto es hacia donde estamos yendo realmente. A lo mejor hace 10 años la presentación hubiera sido solo las dos primeras patas, ¿eh? La Mm. tercera a lo mejor no hubiera estado. Ahora no puedes pensar generar evidencia sin tener la parte del paciente cubierta. Y en qué momento el equipo dice ya lo tenemos? O como, ¿qué nivel de evidencia consideraríamos suficiente para demostrar el valor si es que se puede establecer? ¿Se establece a priori o a lo largo del proceso? A ver, la evidencia, tú tienes la evidencia máxima de los ensayos y después cada proyecto te da un nivel de evidencia, pero como decía Belén, es que como te tienes que o sea, reformular cada vez la pregunta, ¿no? de cómo está la situación, hacer un análisis crítico de situación, yo creo que nunca terminas, ¿no? de generar evidencia, ¿no? Pero bueno, los niveles de evidencia tú puedes desde lo máximo que es el ensayo clínico a niveles de evidencia pues de opinión de expertos, pero todas son relevantes porque todas te aportan su nivel, ¿no? Si no, en ausencia de un ensayo siempre es mejor, ¿no? Una comparación directa o una opinión de expertos. Pues en función de lo que dispongas, pues mejor tener esa evidencia que no tener nada. Mm. Aquí ponemos en valor un poco, pues eso, la situación en la que está el producto y los timings. Cuando Mm, necesito 100% esta evidencia, la necesito de aquí a 3 meses, pues no puedo hacer un ensayo clínico. Tengo que recurrir a lo mejor o bajar el nivel de evidencia que quiero buscar porque pues los tiempos no son factibles, que eso es importante también a la hora de tenerlo en cuenta, a la hora de crear un poco ese panel de evidencia, esa fase de qué vamos a tener. Quedado clarísimo. Eh, pues ahora mismo tenemos todas las preguntas respondidas. No sé si hay alguien más de los asistentes que les haya quedado alguna duda. Voy a revisar que no se nos queda ninguna mano levantada, nada parecido. No sé, estamos perfectos de tiempo, perfectísimos hemos sido, vamos, mm. súper puntuales. No sé si no queda nada más por decir. Yo no sé si vosotras queréis cerrar con algún mensaje central. Yo sí que antes de despedirnos, solamente querría repetir las gracias a todos. También, que antes no lo he dicho, a Verónica, directora de comunicación, que ha sido orquestadora de todo este webinar. Muchísimas gracias, Verónica, a Marta, a Belén, por supuesto, y a todos los asistentes. Gracias a vosotros. Que nos quedemos todos un poco pendientes de redes sociales y de los mailings, que en los próximos días llegará el contenido. Y lo dicho, Marta y Belén, no sé si queréis cerrar con algún mensajito resumen y si no, pues nos despedimos lo que queráis. Y bueno, simplemente añadir que como esto se va a subir a sitios y tal, si os surge alguna pregunta a los que nos estáis viendo desde ahí o a los que nos estáis viendo en directo pero no la queréis poner o tal, sabéis que, bueno, que tenéis nuestro contacto, ya sea por LinkedIn o por donde queráis, que estamos a vuestra disposición. Mm. Sí, esto es importante porque ha sido muchísimo contenido. Yo creo que después cuando lo vayamos viendo Claro. con calma, súper valioso. Hemos visto mil posibilidades, así que cualquier duda, sí, es verdad que a través de TIC directamente con Outcomes estamos a disposición. Venga. Bueno,
Pues lo dicho, gracias a todos y no nos extendemos más. Seguimos en contacto y en próximas sesiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Chao.